Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 29 de octubre de 2024. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Perdonad que me ha saltado en el otro lado. Bueno, comentaros que este vídeo se tendría que haber realizado ayer, pero por problemas de cambio de horario y temas técnicos, lo hemos reemplazado hoy a las 4. Eso no quiere decir que no lo puedan ver en diferido porque lo recomienden si no lo pueden ver ahora. Y bueno, si alguien de ustedes lo ven, pues lo van recomendando el enlace ahora mismo para que la gente pueda entrar y sepan que estamos en vivo. Pues dicho esto, como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Ángel Luis Fernández, tenéis el WhatsApp, la web, el YouTube, el Facebook para poder contactar con él. También recordar que en Aulas Pandora vamos haciendo formaciones con él y bueno, el último seminario se hizo este domingo. Ahora le vamos a preguntar cómo fue. Y nada, vámonos a Argentina. Hace un momento, bueno, ayer estaba en Córdoba, hoy no sé muy bien dónde anda, pero sigue por ahí en Argentina, el doctor Ángel Luis Fernández. Pues vamos para allá. Hola doctor, ¿qué tal? Hola Luis, un abrazote. Hoy estoy en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires. Ayer de Córdoba a Buenos Aires y yo ya estoy en Buenos Aires. ¿Cómo que le pusieron ese nombre, Buenos Aires? Que hacía viento todo el día allí. Pues debe ser por los Buenos Aires que hay, porque fíjate, hace una temperatura aquí ideal. Aquí se está en primavera, pero esto es como verano en España, ¿no? Excelente, muy bien. Excelente. ¿Cómo fue el domingo? ¿Cómo fue ese seminario del sol? Pues fue estupendo porque el seminario es la primera vez que hablo sobre la vida en el sol, ¿no? Y bueno, la gente quedó como muy interesada y tal vez un poco impactada, ¿no? Perdón. Pero muy bien, o sea, resultó bien, todos quedamos muy satisfechos. Perfecto. Bueno, hoy tenemos el regreso al origen y también tenemos un documental preparado. Pues yo te doy paso y introduces y cuando quieras ponemos el vídeo. Pues sí, vamos a comenzar con el vídeo para que sirva de introducción y luego continúo con una pequeña exposición y hacemos un turno de ruegos y preguntas. Perfecto. Si hay algún problema técnico me lo dicen a través del chat. Pues le doy al play y empezamos. Tal como los fulgores de ardiente brillo, que en una explosión de resplandor se desprenden de vuestra deidad solar, y que al enfriarse lentamente adquieren la forma de cuerpos celestes en vuestro sistema solar, de igual manera se desprende de la luz toda la conciencia, y en su descenso hasta la realidad física adopta la corteza o cascarón exterior del cuerpo físico. De igual modo, la conciencia divina de Nuki-Mesha se expande hacia afuera desde su centro de fuego, impregnando todas las capas de su cuerpo y de su escudo etéreo, el ozono. Así también lo hacéis vosotros, mediante esta metáfora de la conciencia del espíritu vida. Es importante que tengáis muy claro la cuestión de vivir desde el centro de vuestro ser. Podéis encontrar vuestro camino a través del laberinto de la realidad exterior y de las ilusiones de la apariencia regresando al centro, esa unidad perfecta de la oscuridad y la luz dentro de todas las cosas. Es el equilibrio yin-yang, el frescor nutritivo del magnetismo que acuna la chispa de vuestro resplandor electrizante. Es aquí donde reside vuestra esencia en la esfera vital. Y aquí, y solo aquí, encontraréis la verdad que os guía a través de vuestras tormentas. Como un faro, es la señal luminosa de toda vuestra experiencia a medida que remontáis el oleaje de la tumultuosa travesía de la Tierra en su ascenso por la espiral evolutiva. Mientras no regreséis a ese lugar del centro, la sede de la intuición, os sentiréis temerosos y despojados del poder luego de la gran transformación que se ha iniciado en la Tierra. En una posición de equilibrio y aceptación, reconoceréis la creación en el caos, el surgimiento de la luz desde la oscuridad
repitiéndose una vez más en el teatro de la vida. En vez de tener miedo y que os tiemblen las rodillas, os agruparéis formando tramas de diseños imponentes y colores brillantes, la finísima red de luz. Reunidos con vuestra familia galáctica, tendréis la prerrogativa de experimentar directamente la perfección absoluta del despliegue de la creación, la explosión divina, un fulgor que vosotros como esencias renacidas tendréis el privilegio de decidir experimentar corporalmente en un tiempo futuro muy cercano. Dejad de lado vuestras imágenes del apocalíptico telón final. No os hacen ningún favor y solamente alimentarán los miedos de aniquilación que os tienen sujetos a la oscilación cada vez más amplia del péndulo emocional. Tenéis que ubicaros en el centro, en equilibrio, si vais a hacer que la energía circule correctamente por los circuitos de vuestro cuerpo. En el eje de la rueda giratoria apenas sentiréis la fuerza centrífuga de las revoluciones del Ungimesh. Como es comprensible, a medida que ahora atravesáis la gran división de vuestro marco lineal de tiempo, la humanidad está experimentando una sobrecarga vibratoria de gran intensidad. La fuerza de dicha energía, que circula en oleadas por vuestro ser, os hará sentir en ocasiones como si estuvieseis perdiendo totalmente el contacto con vosotros mismos, oleadas y en un sentido positivo. Eso es precisamente lo que estáis haciendo al trasladaros más allá de la experiencia sensorial y los confines del estado de conciencia tridimensional. Vais a mudar la piel, por así decirlo, y dejarla atrás, porque estáis renaciendo en la quinta raza de la Tierra, de los hombres y mujeres de Acuario. Ya está pasando el efecto de la anestesia y la raza humana se está viendo forzada a experimentar y sentir lo que está sucediendo con Ungimesh y sus hijos. Os habéis insensibilizado de tal manera a través de las escenas de brutalidad, destrucción y oscuridad que os exasperará tanto la explotación de los medios de comunicación que el poder se ha visto obligado a aumentar la frecuencia para llegar a vosotros. Después de todo, si estáis tan drogados que sois incapaces de sentir miedo y desesperación, no pueden manipularos para que reaccionéis con mentalidad de masa. Sugerimos que consideréis esta situación como una causa verdadera del sufrimiento del mundo. Os lo venden y os lavan el cerebro para que lo compréis. Una vez que os han programado para que creáis que Dios está fuera de vosotros y que sois pecadores de nacimiento, espiritualmente sois propiedad del dogma. A partir de ahí, es un juego de niños para la autoridad manipularos con miras a instigar en vosotros modos masivos de comportamiento que son útiles para la élite de poder. Un ejemplo es el constante drama de la guerra que perpetran vuestros gobiernos. Hoy es Rusia en Ucrania y el nuevo orden mundial quienes actúan el drama de vuestra paz mental. Las escenas se están intensificando, pero el guión de la guerra y la destrucción sigue un tema más o menos recurrente. Hace poco tiempo se inflamaron con las primeras imágenes del sismo de Turquía y Siria, a medida que la inquietud interna allí crecía hasta llegar a ocupar las noticias de primera plana en la prensa global. ¿Lo recordáis siquiera? ¿Cuál fue el catalizador de la separación e ira que transformó a hombres pacíficos en bestias asesinas que mutilan a sus hermanos y asesinan a los niños, dejando a mujeres indefensas, violadas y derrotadas para siempre? Vosotros, seres humanos conscientes, ¿entendéis realmente la semilla de esa conflagración? ¿Qué mecanismos sobrepticios se pusieron en marcha en Ucrania, incitando el gélido odio y la más negra emoción entre seres que anteriormente habían conseguido vivir en coexistencia pacífica? A medida que se intensificaba la situación,
Los indignados líderes de vuestro gobierno de las Naciones Unidas evitaban cuidadosamente la intervención mientras se oponían a los horrores de la guerra y la violencia. Y sin embargo, algunas de esas mismas naciones amasaban una fortuna con la escalada de la situación, vendiendo armas y maquinaria de guerra a uno de los bandos o a ambos, o garantizándose los contratos de la reconstrucción. Entre tanto, os tranquilizaban mediante imágenes de vuestros líderes en busca de una solución pacífica y muchas, tantas y tantas conversaciones de paz. Pero bajo la mesa, las armas se comerciaban rápida y frenéticamente, y vuestro mundo presenciaba impotente y desesperado la burda parodia de la condición humana. Tal vez recordéis vuestro horror inicial ante las escenas de mutilación y muerte que se transmitían. Sin embargo, muy poco tiempo después os sentabais inconscientes, trinchando vuestro bistec, mientras fijabais la mirada en la sangre de los inocentes que se derramaba en vuestras pantallas. Ahora, mientras tenéis la atención puesta una vez más en los territorios de Ucrania, los guerreros del orden mundial han intervenido con armas de destrucción mejores y más grandes que aquellas que vendieron al hermano pequeño, en tanto que la humanidad teme que la intensificación del conflicto puede llevar al invierno nuclear. Pero tened la seguridad de que esa no es la intención del gobierno secreto, la jerarquía de poder en el planeta Tierra. Estáis usando el teatro de la guerra para poner a prueba instrumentos de destrucción mucho más sofisticados. Involucran la manipulación del estado de ánimo masivo y sistemas de control de las comunicaciones. Las bombas no son más que un camuflaje y una distracción. El complot ahora se está intensificando y el peligro es inmenso. Sin embargo, muchos seres humanos todavía prefieren meter la cabeza en la tierra del aislamiento egocéntrico, esperando que los vientos glaciales de la crueldad del ser humano soplen por un costado y se vayan, esperando que todo se resuelva y que muy pronto esto también se convierta en las noticias olvidadas de un año anterior, esperando que el dolor y el sufrimiento nunca lleguen hasta el umbral de sus casas o invadan sus vidas personales. Estáis tan bombardeados de imágenes de devastación que os volvéis fácilmente insensibles y habéis aprendido a apagar vuestros sensores del dolor para poder hacer frente a todo. Y esa indiferencia es la verdadera razón de que la intensidad de la violencia y desesperación humana haya alcanzado un nivel tan insoportable. Ya no reaccionabais y por eso ellos aumentaron la frecuencia, pues sin vuestro dolor y desesperanza no tienen poder sobre vosotros. Esto lo entienden perfectamente bien. Por ese motivo estimulan incesantemente vuestra preocupación y consternación por el posible desenlace fatal. El telón final, una trama de aniquilación total y absoluta de la cual no hay salida. Considerando que los alimentos que consumís están envenenados, que los ricos bosques de Gilgamesh están desapareciendo y que sus océanos están muriendo, se hace difícil vislumbrar vuestro retorno a la armonía. Muchos de vosotros estáis por ahí colgados de un precipicio, firmemente aferrados a vuestros cordones umbilicales emocionales. Vuestro miedo, culpa e impotencia esperan la caída. Sin embargo, sois cada vez más los que ahora estáis experimentando la transmutación del caos al orden, una vez más, como en el principio. Así como vuestra madre desde la oscuridad del útero se retorció y sacudió con el dolor de vuestro paso a través del canal de nacimiento, la Madre Tierra ahora está estremeciéndose en la oscuridad de la noche, conforme se prepara para su renacimiento y el resplandor de la luz y su ascenso por la espiral de la evolución. Y ahí estaréis muchos de vosotros.
todo estará bien. Pues adelante, doctor Ángel. Pues nada, espero que os haya gustado el video, ¿no? Fíjate que el proceso del retorno al origen, pues seguramente constituye uno de los procesos fundamentales para el bienestar y para el ajuste social, bien en perspectiva humana, es decir, en el marco de la vida adulta, envejecimiento, etcétera, o en el marco incluso educativo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía, la vocación profesional, formativa, etcétera, y también en el marco clínico, ¿no? En esta línea, que es una línea de la psicología y de otras disciplinas antiguas, el desarrollo humano está pues, muy relacionado, yo diría que íntimamente relacionado con el autoconocimiento o la capacidad de reconocerse, así como la capacidad de reflexionar sobre lo que se es. Y esto es importante porque pocas personas saben quiénes son. Pocas personas saben por qué se comportan de una determinada manera y cómo se ven aquellos a quienes nos vinculamos. Así que se trata de una condición determinante para el desarrollo pleno. Y lo que revela es un marco interpretativo que les permitirá pues, identificar las características propias y las ajenas. Y este componente de la personalidad está asociado al funcionamiento psíquico y tal vez los sociólogos dirían socializador de las personas, ¿no? Por eso este aspecto fundamental del retorno al origen, a lo original, resulta imprescindible para diferentes procesos y adaptaciones del desarrollo, que son procesos que influyen decisivamente en el ajuste personal y de manera consecutiva en la construcción identitaria. Por ejemplo, un joven tiene que conocerse para tomar decisiones de manera acertada y argumentada. Tiene que afrontar de manera relativamente libre y efectiva pues, todos los acontecimientos que se vayan presentando. De manera que el desarrollo conlleva diferentes etapas y tareas que implican convertir en propia pues, la herencia cultural de la comunidad, sobre todo la comunidad a la que pertenece la persona en cuestión, así como otros valores de contexto más amplio. Y conseguir estos objetivos tiene implicaciones, implica explorar y conocer en profundidad tanto el sí mismo personal, es decir, saber qué valores se tienen, como el sí mismo cultural, es decir, conocer hasta qué punto los valores aceptados, rechazados o simplemente ignorados pues ponen en marcha la sociedad de la que se es miembro y que por lo tanto influye en uno. Así que el regreso al origen es fundamental para el desarrollo personal y la conformación de la personalidad y da a entender, lógicamente, pues la unidad y multiplicidad a la vez del ser humano. Es un proceso que implica una relación estrecha con la propia subjetividad y se vincula en lo teórico y en lo epistemológico, lógicamente, con la forma de entender y de practicar la orientación educativa a quienes se dedican a ello. Fíjate que tanto es así que sucesivos intentos por aplicar el modelo se dirigen siempre al establecimiento de servicios de orientación, bueno, en lo que por ejemplo en España se llama formación profesional para ponerlo en práctica. De ahí al diseño de investigaciones seguido de su aplicación al ámbito del coaching hoy, o al desarrollo de interacciones personales en situaciones formativas y a generar publicaciones y conferencias para orientadores. Pero para empezar este regreso al origen, tenemos que empezar sobre el autoconocimiento en el encuentro con uno mismo. Es decir, darse cuenta de que la persona ha de ponerse ante sí como objeto de conocimiento, ya que el ser humano se conoce, pero piensa que no llega a tener un conocimiento suficiente, ¿no? Un conocimiento pleno o incluso pues, un conocimiento verdadero de sí mismo. Y esa falta o insuficiencia de conocimiento de sí mismo casi siempre ocasiona confusión, desorientación, inseguridad y debilitamiento de la identidad, entre otras cuestiones.
Pero bueno, esto no es una novedad para nadie, ¿no? Por tanto, no debería sorprender que se comparta esta opinión, aunque destaque desde dónde y cómo se aborda, ¿no? En este sentido, debemos reflexionar sobre la vida como praxis sobre ella. De ahí que esta reflexión, aún vivida desde las prácticas formativas sobre los seres humanos, pues no olvide nombrar entre ellas todo lo accesorio que adorna o complica nuestra vida. En psicología, hablar del retorno al origen es hablar del autoconocimiento y es un tema central. La noción, bueno, obviamente pues no es nueva ni exclusiva porque ya en el siglo V a.C., en Grecia, era considerada como una tarea relevante y distintiva del ser humano. El cultivo del autoconocimiento, en este sentido, pues también es uno de los principales fines perseguidos en el budismo para alcanzar la liberación, es decir, el nirvana. Y Sócrates, entre los griegos, por ejemplo, afirmaba que la vida sin examen pues no es digna de ser vivida. Y bien, a pesar del origen antiquísimo de esta cuestión, el ser humano contemporáneo siente aún la necesidad de identificar de manera más concreta y detallada el lugar que ocupa en relación consigo mismo y con los demás a lo largo del tiempo. Es decir, todo esto contribuye y determina su desarrollo personal. El autoconocimiento es una noción muy íntimamente relacionada con los procesos y actos de conciencia de la propia identidad, especialmente diría yo que de carácter hasta metalingüístico, es decir, el conocimiento del sujeto individual acerca de aspectos relativos a la misma persona observada incluye factores psicológicos como los intereses, valores, preferencias o tendencias, así como los rasgos de carácter, las capacidades, las competencias, pero también la autopercepción del propio físico o atributos tan intangibles pues como pueden ser la autoestima o las fobias, las creencias, los prejuicios, las razones, es decir, la diversidad de elementos que componen la compleja naturaleza del sujeto y que de acuerdo con su naturaleza ontológica más o menos transformable o maleable a lo largo del ciclo vital pueden ser consideradas. Otra cuestión, claro está, es si realmente la persona promedio, descontando las bandas marginales de patología o de elevada rigidez, pues puede cambiar y hasta qué punto en la dirección de una mejora inteligente o personal o profesional. Es decir, lo que se conoce bajo el término de desarrollo personal. No obstante, si os planteáis, os preguntáis por las bases, habría que decir que la adquisición de ciertos conocimientos y destrezas favorece siempre la comprensión, la guía, el manejo y la producción de efectos en situaciones introspectivas. Y uno de los factores a tener en cuenta en esta línea es precisamente desarrollar la introspección, el viaje al origen, el movimiento al interior, percibir de forma clara y precisa desde un aquí y ahora, que esté libre de prejuicios y de condicionamientos, de lastres. La información que recibimos de nosotros mismos pues debe ser cotejada, debe ser actualizada y eso no resulta fácil y bueno, a veces se torna, es cierto, más complicado a la hora de discriminar entre ideas, emociones, percepciones y otras manifestaciones internas. Y todo esto es lo que arroja una visión de un reino interior que todos tenemos, que está lleno de contradicciones y opuestos, porque es sereno pero a la vez es turbulento. Conoce la materia, pero está especialmente diseñado para penetrar en los misterios de la mente. Puede ser esclavo o puede aprender gracias a la atención, la concentración y la meditación a volar en todo aquello que la mayoría conocéis como conciencia. Hoy por hoy la psicología actual se ha encargado de dibujar un mapa por el que durante siglos venía transitando el ser humano en su búsqueda incesante de lo que hay tras la realidad aparente de la mente, aunque seguimos poseyendo muchos vacíos, grandes vacíos sin rellenar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya están también muy bien descubiertos muchos cajones y fronteras en ese mapa complicado del ser humano, el mar de emociones,
el tesoro de vivencias y recuerdos, los senderos de capacidad cognitiva, la atención, el pensamiento crítico, la memoria, todo esto, ¿no? En definitiva, nada menos que miles y miles de lazos neuronales a disposición de la transformación interior o autotransformación. De manera que esto nos pudiera conducir a la fórmula de autoconocimiento más autotransformación, pues sería igual a autocrecimiento. De ese modo, podemos evaluar dónde estamos nosotros ahora en este momento, ¿no? Creo que es importante tener encuentros frecuentes con uno mismo y practicar la introspección, porque las personas se enfrentarán a situaciones nuevas y distintas a lo largo del desarrollo, ¿no? Y además el ser humano es cambiante todo el tiempo y en consecuencia va creciendo y por tanto tener un rato a solas para reflexionar y pensar sobre los acontecimientos, buscar en momentos pasados para poder vivir experiencias similares a situaciones nuevas o aprendidas o simplemente pues, para disfrutar de lo que somos, ¿verdad? De lo que hasta ahora hemos conseguido, pues todo eso va a ser beneficioso a la larga para el ser humano, ya que de alguna manera pues va a fomentar un mayor nivel de comprensión, de aceptación y de bienestar de sí mismo. En psicología sabemos hoy que desde la infancia la persona tiende a desarrollar distintos aspectos de sí mismo, del self, en función de la interacción con el contexto o de las exigencias del mismo, con lo que a lo largo de la vida tendrá que redefinir distintas estructuras para poder comprenderse y adaptarse a los distintos momentos que se van a vivir. A todos estos cambios y reestructuraciones les podemos denominar crisis de desarrollo. Y es que todas las personas pasan por momentos de transición evolutiva a lo largo de su existencia. Por lo que un apoyo en la ayuda de superar estas etapas, esas crisis de desarrollo, pues van a ayudar al bienestar, al compromiso y al conocimiento de sí mismo. Y por esa razón la filosofía de la terapia de elección de sí mismo aboga por ayudar al paciente a reencontrarlo para no rendirse ante factores externos y echarle la culpa de sus problemas, al mismo tiempo que sirve para afrontar y retar factores internos, consiguiendo lógicamente pues, un mayor nivel de bienestar personal y social. Más allá de ponernos objetivos orientados a resultados en este campo de la psicología de la salud, posiblemente sea de mayor interés el trabajar para la adquisición de ciertas actitudes que supongan una marca cualitativa en nuestro día a día. Claro, naturalmente en oposición, pues a ir tapando aquellas cosas que nos incomodan o que incluso nos hacen daño. El notar de antemano esta postura de aceptación hacia uno mismo ya supone de por sí una mejoría. Y por otro lado, todos somos conscientes de la importancia de establecer una buena relación pues, con nuestro propio cuerpo, cuyo estado físico, queramos o no, influye negativo o positivamente en nuestro estado anímico y viceversa. Por esa razón, esto que está tan de moda ahora, el mindfulness, ese proceso que en español pudiera ser de atención plena, pues es algo así como un tipo de meditación que, sin criterio religioso alguno, pues trata de hacer hincapié en ser más conscientes del aquí y del ahora y de estar atentos a nuestras propias percepciones, emociones y pensamientos. Y nos invita a no juzgar negativamente aquellas cosas que suceden o que nosotros mismos creamos. También se centra en el aceptar con serenidad aquellas cosas pues, que simplemente no podemos cambiar. Finalmente, se propone que nos bullamos y comprometamos con el momento actual sin anclarnos para nada en nuestro pasado y sin dejar perder nítidamente nuestros objetivos. Son objetivos de alta exigencia personal, pero para los que libertad y bienestar pues se pudieran pensar plenamente en solicitar la propuesta de alta intensidad. Hay herramientas, lógicamente, para facilitar el encuentro con uno mismo, ¿no?
estas actividades que realmente permiten el autoconocimiento, ¿no? Y el regreso al origen facilitan el desarrollo personal y tienen más que ver con el desarrollo existencial y espiritual, diría yo, entendido este último como despliegue de los potenciales latentes y no como un tipo particular de creencia o práctica religiosa. Este sería el caso, por ejemplo, de aquellas prácticas asignadas al ámbito de la psicología transpersonal y a la educación humanística, entre otros, ¿no? Así que se pudiera afirmar, o bien se pudiera afirmar, que no basta con la presencia de estas actividades para que se dé un encuentro con uno mismo. Sí que es cierto que pueden convertirse en recursos facilitadores, pero su pleno desarrollo ciertamente requiere que las personas tengan ciertos recursos internos, ¿no? Y no se trata aquí de limitar una determinada práctica porque el participante no haya relacionado y desarrollado los recursos necesarios, sino que el trabajo de las actividades en el ámbito del autoconocimiento y el desarrollo personal con grupos de estudiosos en este sentido, pues sugieren algunas actividades y reflexiones que permitan, por ejemplo, conocer algunos recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades, detectar aquellos miembros del grupo que presentan un déficit en alguno de ellos o intentar potenciar en cada participante el pleno desarrollo de dichos recursos. Conocer qué actividades parece que se pueden favorecer con la experimentación privada, haciendo que las personas se aproximen más a este tipo de encuentro. Al llegar aquí, hay que considerar que la autoexpresión y la creatividad son dos de las vías principales a través de las cuales el encuentro con uno mismo puede manifestarse y puede desarrollarse. Desde comunicar lo que somos, lo que queremos, lo que sentimos al mundo, hasta explorar nuestras inquietudes desde el ángulo más novedoso. Y ambas, pues, hombre, qué duda cabe que son ríos de caudal inquieto y variable, ¿no? Que recogen las aguas de diferentes manantiales, ¿no? De nuestra intrapsique y el entorno circundante y se adaptan a cada escenario con una flexibilidad impresionante. Pueden ser el resultado también de la suma de diferentes procesos más concretos, más visibles, más tangibles. Perdón. Desde encontrar, pues no sé, la propia voz o buscar una salida para explorar cada arista de una obsesión o preocupación hasta la aplicación artística, pues de una determinada forma de procesar y comprender el flujo de la vida en un problema concreto, ¿no? Así que la autoexpresión y la creatividad pues pueden servirnos para comunicarnos con el entorno, con el otro, pero también para idear, para organizar o cohesionar uno mismo un pensamiento o una experiencia vivida. Hay algunos especialistas del fenómeno de la creatividad y la innovación empresarial que son los que han rescatado el término de flow, ¿no? A pesar de no poder, flow es fluir, ¿no? A pesar de no poder aplicarse de manera morfológica. El movimiento inventivo es una versión personal, subjetiva e intransferible de este flow, de este fluir. Y parece tener que ver más con el movimiento eureka que con la sensación de fluidez, relax o bienestar, mientras se desarrolla pues, otro momento de tipo, en fin, yo diría que mágico y fugaz, que a veces solo parece activarse en determinadas circunstancias y un entorno propicio, ¿no? O sea que, en definitiva, a medida que nos adentramos en las primeras décadas de esta etapa digital, estamos en el primer cuarto del nuevo siglo, hemos podido observar una revolución tecnológica sin precedentes, ¿no? Vivimos todos en un contexto digital que ha llegado a todos los ámbitos de la vida, desde el laboral hasta el ocio, y que pasa por las relaciones interpersonales o la formación. Es verdad que algunos relacionan el nacimiento de la sociedad de red con la tecnología digital y las redes de comunicación e información que han generado pues, una muy alta intensidad de interconexiones y un nuevo espacio de comunicación virtual.
Pero por otro lado, merece la pena señalar que el clásico pensamiento que formó parte de la Ilustración pues gira en torno a la función iluminadora de la luz, tanto de la naturaleza, que atribuía la razón, como la luz artificial, del fuego de Prometeo famoso, en oposición al mundo del Hades oscuro y tenebroso. Y es en este escenario en el que se han descalificado esas sombras platónicas, arrinconándolas en un rincón del inconsciente personal o colectivo. Por eso esta visión binaria del ser humano luce también sus sombras. La luz de la razón, la superación de los aspectos materiales o irracionales en el ser humano y en la sociedad, incluso pues la transparencia fundamentalmente de lo estatal, que es fundamentada por una luz de libros y reflexiones y por una aceptación general. Y si a ello le sumamos fenómenos sociales subyacentes, como el cambio de paradigma científico de la Ilustración, a la era atómica o cuántica, la búsqueda de la luz por otros, de lo inmaterial, de lo luminoso, de la aurora, no solo dentro de uno mismo, sino también al mismo tiempo como la salida siguiente de los comportamientos estancos, ¿no? Esto nos conduce, pues, hacia la autenticidad y la autenticidad personal. Es una cualidad valorada por las personas en su entorno. No todos sabrán cómo se consigue, cómo reconocerla, porque el concepto de autenticidad surge inicialmente en la escala de valores expresados por Maslow en su pirámide, ¿no? Al final como cenit de la realización personal. Y el proceso necesario pues, puede llegar a conocerse para saber quién es uno mismo y su influencia para el desarrollo de la autoestima, que han constituido, pues, yo diría que los temas centrales para quienes buscan la personalidad auténtica. Ese camino hacia la autenticidad se basa en poder llegar a reconocer y aceptar la complejidad de los aspectos inconscientes. Aunque a veces es cierto que existe la posibilidad de que una persona pues, pueda no reconocer las partes buenas que tiene y decida no desplegarlas en eso que llamamos autorrechazo, ¿no? O no reconocer simplemente las partes que están en lo más sombrío, que implican que no se conoce a sí mismo bien, ¿no? El camino hacia la autenticidad, tal como se percibe en la terminología que se usa hoy, requiere el encuentro con uno mismo, es decir, requiere del conjunto de procesos psicológicos para llegar a tener pues, una concepción más apegada a la forma más fiel posible para percibir e interpretar la esencia del ser, de los aspectos propios de cada uno, de cada persona, en un proceso que implicará reconocer lo que permanece en la sombra. Esto es importantísimo y que ya no se manifiesta, es decir, aspectos no experimentados para la Gestalt, o lo que permanece en la infancia, que son aspectos no desarrollados, de acuerdo a la teoría de Freud, ¿no? Y asumirlos. Por eso se puede considerar pues que hay como tres pilares para el desarrollo de la autenticidad, ¿no? El autoconcepto, la aceptación y la autoexploración. Y así entendemos a la autenticidad personal como la capacidad que poseen algunas personas para poder identificar o revelar cuál sería su auténtico yo. De manera que en la autoexploración y en la relación con uno mismo se encuentra unido no solo el desarrollo personal, ¿no?, sino el camino al encuentro y la relación con los demás y con la propia trascendencia. Y yo no sé, Luis, si tenemos preguntas. Yo sigo aquí hablando encantado de la vida. Vale, pues las personas que quieran hacer preguntas pueden realizar ya las preguntas. Y yo sí tengo una pregunta y es, a nivel, vamos a decir, psiquiátrico, psicológico, todas las herramientas que tenemos, incluso terapéuticas, están bien, pero ¿qué crees tú ahora que el ser humano a nivel de avance como herramientas nuevas pueden llegar para que el ser humano se trabaje a sí mismo desde otro punto de vista, digamos, de una forma que desconocemos y hasta ahora no hemos sabido hacer? Pienso que la soledad, el aislamiento, es decir, el ser humano está excesivamente influido por todo el entorno, pero especialmente el entorno humano. Entonces es importante escapar de la multitud, vamos a ponerlo así, escapar de la multitud. Todo lo que implique escaparse de la multitud
pues supone un retorno al origen, una búsqueda interior, un conocerse mejor a uno mismo, pero sobre todo lo que implica es no verse influenciado en modo alguno por todo lo que hay alrededor y que hace que tu mente se disipe y estés más pendiente de lo de afuera que de lo de adentro. Y también de lo que es el regreso al origen, también se entendería una expansión del psiquismo, es decir, de todas esas materias que hoy en día la ciencia normal dice que no existen, ¿no? Como puede ser la telepatía, etc, etc, etc. ¿Eso también nos va a ayudar ahora a expandirse para que nos lleve al origen? Pues sí, porque el regreso al origen literalmente es regresar a donde estuvimos en algún tiempo, ¿no? Antes de que existiesen las ciudades, las aglomeraciones, etcétera, ¿no? Y es volver a recuperar capacidades perdidas que tienen que ver justamente con el entorno, con el ambiente. Es decir, capacidades como la telepatía o la teleempatía, la conexión sináptica neuronal de tus neuronas con las neuronas de otro, etcétera. Eso se tuvo en algún tiempo y se fue perdiendo, ¿no? Y de hecho, bueno, todavía los bebés nacen con ello, pero en la medida en que sus padres les obligan a pensar, a formar parte del rebaño, que no es otra cosa que la conformación de ese grupo multitudinario, que son pues, literalmente aquellos a quienes hay que adoctrinar por ley, la educación formal. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se va perdiendo todo esto, ¿no? Dejas de ser tú. Fíjate cómo cuando un niño está en los 4 o 5 años, si eres buen observador, verás que no piensan los niños, o sea, responden inmediatamente, ¿no? a lo que les preguntas. Usan su intuición todo el tiempo, ¿no? Y de la misma manera que un niño utiliza sus capacidades con otro, no sé si te has fijado, por ejemplo, que un grupo de niños que están jugando y uno se da un golpecito en la cabeza, y si tiene a alguien cerca, inmediatamente va y le pone la mano donde tiene la cabeza. ¿Te dolió aquí? A ver, déjame ver. Le pone la mano espontáneamente, ¿no? Eso después se pierde completamente, ¿no? Se pierde. Es decir, los padres tienen que tener, y los colegios también, la suficiente responsabilidad como para impedir que un niño vea mermada su libertad o la pierda, que es lo que sucede básicamente en los entornos estudiantiles oficiales, donde el niño es sometido a eso que llaman un ideario. Y hablar de un ideario, pues significa que está dentro de un círculo del cual no puede salir. En otras palabras, no es libre y además es obligado a creer. Justamente son antagonismos de lo que debería ser de su etapa anterior. Pues vamos ahora con la siguiente pregunta, que nos la hace, nos la hace Gabriela Vega. Dice, hay muchas influencias e interferencias externas. El estar solo puede ser una herramienta saludable, ¿no? Pues sí, tal y como acabo de expresar, el estar solo, por decisión propia, es una herramienta importante, ¿no? Y aunque no se trata de estar solo todo el tiempo, permanentemente, pero sí un poco, pues es que no hay ni tiempo de estar solos, ¿no? Y eso es muy importante, sin duda, claro que sí. Vale, vamos con la siguiente pregunta de Loli. Hola, buenas tardes a todos, saludos afectuosos y en especial al doctor Ángel B. Fernández. Bueno, más que una pregunta, es un saludo. Javier Pérez pregunta, hola doctor, cuando en el documental hablaba de nuestra familia galáctica, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A nivel de humanidad, a nivel personal? Muchísimas gracias. Hay algo que yo creo que empieza a destilarse ahora, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta que haces, Javier. Muchas personas, muchos seres humanos tienen familia galáctica, pero no una familia, digamos que metafórica, ¿verdad? Porque algunos hablan, es que yo soy del cosmos o familia de la luz. Yo no hablo a nivel metafórico. Hay muchos de vosotros que tenéis verdaderamente una familia galáctica
¿Qué es una familia galáctica? Muchos de vosotros, antes de estar en esta efusión, antes de renacer aquí, habéis vivido en otros sitios, en otros mundos, en otros planetas, en otros sistemas, otras constelaciones, otras galaxias. Y habéis dejado familia allí. Cuando esto sucede, mucha de esa familia, si está en condiciones de desplazarse o de conectar, lo intenta, como lo haríais vosotros. Es decir, yo estoy ahora en Argentina, por ejemplo, y aquí pues hay mucha ascendencia italiana, ¿no? Yo me imagino que hay muchos argentinos que dirán, pues a mí me gustaría, pues no sé, ir a Bari en Italia porque de allí fueron mis bisabuelos, ¿no? Y seguro que tengo primos allí o parientes, me gustaría ir a ver. A lo mejor eso explica pues cómo soy yo psicológicamente o ciertas actuaciones en mi vida, me gustaría verlos, ¿no? Y si esta persona, perdón, y si esta persona tiene los medios, pues es muy probable que se escape hasta allí, se las arregle, pues para comunicarse, para preguntar, hacerse entender y, bueno, tener esa íntima satisfacción de conocer mejor sus orígenes. Bueno, pues esto se da también en el cosmos. Hay muchos de vosotros que habéis estado antes en otro sitio, ¿no? Y si bien a lo mejor no habéis tenido oportunidad de conectar, excepto en sueños, sí que es cierto que ellos, en muchos casos, y hablo así porque conozco yo personalmente muchos casos, vienen aquí a ver qué hacéis, quiénes sois ahora, bajo qué forma estáis, qué familia habéis formado, y quieren saber. Es cierto que en muchos casos hay reticencias, tienen que ir pues con cuidado, porque de repente su fisonomía distinta o sus peculiaridades de cuerpos, pues puede hacer que os asustéis, ¿no? Y entonces muchas personas son como sometidas a pruebas poquito a poquito antes de que uno de sus familiares se os presente y diga, mira, yo soy tío tuyo de otro sitio donde estuviste antes y demás. Esto se está dando ahora, es lo que quiero trasladar, se está dando ahora y espero que dentro de poco pues muchos comprendáis que el estar aquí ahora pues es como estar en otro continente en la Tierra, pero en este caso no es un continente, es un astro, ¿no? Hay mucha gente así, hay mucha gente que está teniendo este tipo de experiencias, que está facilitando el contacto y entonces estamos en una situación pues especial en ese sentido, ¿no? O sea que no sé si van por ahí, Javier, tus inquietudes, pero quería decir esto y creo que es importante compartirlo. Tenemos a Vivi, dice, doctor Ángel, este fin de semana vi como una niña de 7 años que se puso cola y andaba con una correa y andaba con sus padres y caminando con sus 4 extremidades. ¿Qué pasará con estas personas? Bueno, pues yo pienso que hay que llevarlas en primer lugar a un neurólogo y después a un psiquiatra, ¿no? Para terminar con un análisis de conducta con algún psicólogo, ¿no? Estas personas muchas veces hacen este tipo o provocan este tipo de situaciones para llamar la atención. Es decir, son personas que no están siendo atendidas suficientemente, que se sienten solas, se sienten aisladas, ¿no? Por cierto, que al hilo de lo que acabo de decir, hay muchas personas aquí que llegan y sienten que se han equivocado, o sea, que esto no es lo que esperaban, que no ha funcionado igual que esperaban y entran en todo tipo de trastornos, ¿no? Tipo autismo, ¿no? O Asperger, es decir, son personas que se terminan autoaislando simplemente porque lo que tienen, lo que ven, no les inspira confianza, no les gusta, no se sienten bien. Y yo entiendo que esta niña de 7 años, pues, en fin, ella y sus padres, pues tienen que ser atendidos, ¿no? Eso no es un comportamiento normal. Perfecto. Bueno, de preguntas de momento no han entrado más. Si quieres vamos comentando. ¿Tienes algunas actividades que quieras recomendar?
Bueno, pues hoy martes, ahí sí que hay actividades. Hoy martes tenemos para todos, podéis buscarnos en el canal de YouTube 1 a 1 Global. Tenemos mi programa de los martes y los viernes que se llama 1 a 1, dura 2 horas, es un programa donde se tratan todos estos temas, hay mucha variedad de contenido y se transmite a las, ahora mismo a las 11:30 hora de España y a las 6:30 hora de Nueva York. Y después del programa hay otro programa en el mismo canal que se llama Pax TVEA, que es un programa de actualización de la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, y donde se va hablando de las novedades, ¿no? que por cierto, pues este año es muy especial porque el programa de la conferencia se va a extender. Vamos a estar en esta ocasión 7 días de transmisión ininterrumpida con los ponentes más representativos en este momento del mundo, entre los que está Luis Palacios, que es uno que veis ahí en pequeñito a la derecha, ¿no? Provisionalmente porque él es grande, bien grande, ¿no? Y después mañana miércoles os invitamos también, esto es a las 8 hora de Nueva York, pues es a la 1 de la mañana hora de España, un poco intempestivo, pero lo podéis ver también en diferido, que es un programa que se llama Encuentros de la Tercera Fase, que está auspiciado por la Fundación 1 a 1 Argentina, y es un programa de preguntas-respuestas, o sea, es como una tertulia. Y es interesante porque ahí se habla de todo el mundo es bienvenido, todo el mundo participa, preguntan, es un ambiente muy agradable y esto dura entre 2 y 3 horas, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Pilar nos comenta, dice, ¿cómo podemos, especialmente cuando hablamos de los colegios, deshacernos de los idearios? ¿Cómo poder transformar, ya que por ahora los colegios se podrían dentro de las instituciones? Bueno, está escrito de aquella manera. Sí. Pues Pilar, el problema es que un colegio lo que vende es justamente su ideario, entonces no le puedes reclamar que lo retire, porque ese es el principal atributo que tiene. Su signo distintivo es el ideario, ¿no? Entonces te adoctrinan en base a ese ideario, o sea, su educación va formada a ese ideario. Lógicamente tiene que cumplir con una serie de requisitos que le impone el Ministerio de Educación y Ciencia del país de que se trate, pero eso es solamente a nivel de contenidos, o sea, lo otro está ahí, es la idea que ellos tienen, la filosofía. Pero claro, la filosofía es un círculo cerrado y no se puede romper. Tendrías que pensar en mandar a esos niños a una institución de libre enseñanza, ¿no? Como las del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero por lo demás, me temo que no hay mucha opción, ¿no? Mucha opción. Y veo que pone aquí, escuchar a los niños, cómo acompañar y transformar a partir de ellos. Si los niños necesitan ser escuchados todo el tiempo, necesitan tenerles en cuenta. Y para que desarrollen su imaginación tienes que abrir los ojos y escucharles y permitirles que se expresen. Porque lo harán desde la intuición, lo harán con el corazón. Entonces eso es absolutamente fundamental, requieren tiempo. Y yo personalmente estoy siempre muy preocupado en los últimos años de ver que los niños no tienen tiempo. Y cuando digo no tienen tiempo es que incluyen también dentro de su formación y componentes lúdicas aspectos que deberían ser controlados. Demasiados padres, con el poco tiempo libre que tienen, pocos padres saben qué están haciendo, con qué juegan en el teléfono, con qué juegan en la tableta o en el ordenador, con quién se relacionan, qué es lo que ven. No hay tiempo, no tienen tiempo. Y si a esto le aunamos el hecho de que son pocos colegios los que asumen la responsabilidad de que las tareas, lo que tengan que hacer, deben hacerlo en el colegio bajo la dirección de especialistas.
Entonces, a veces les mandan tanto que hacer, tantos deberes, que trabajan tanto o más fuera de casa que cuando están en el colegio. Eso no puede ser. Eso hay que corregirlo. El niño necesita tiempo libre para expresarse, ¿no? Y en esa expresión, pues necesita alguien que esté receptivo a lo que quieren expresarse, porque si no el niño, pues no sé, enviará sus ideas y enviará pues, sus inquietudes a la estratosfera, ¿no? Porque de otra manera, pues no hay nada que hacer. De forma que nos encontramos, Pilar, con esa disyuntiva de que si en el colegio no lo hacen mucho caso, ni en casa tampoco, el niño tira por el camino del medio y lo perdemos. Mayra hace una pregunta en varios cortes. ¿Qué libro es sagrado hoy en día? Hay tanta información que hay que cuidar lo que entra en el corazón. ¿Qué nos recomienda ya que estamos contaminados con raras creencias? Siento lo que me informe, lo voy a atesorar. Pues el libro sagrado principal, Mayra, que te puedo recomendar, es el que ya tienes en tu corazón. Se llama Intuición. Ese es el libro sagrado. Todo lo demás no lo es. Ningún libro es sagrado. No sirven. Realmente no te sirven. Te sirven a nivel informativo de una época, de un estado de ánimo, etcétera, pero no te sirven para más. El verdadero libro que se actualiza constantemente, que está siempre a disposición, es tu intuición. Sigue tu intuición, que se manifiesta siempre mediante la expresión del deseo. Sigue tu intuición siempre. Y así no habrá errores, no habrá complicaciones. La intuición es una especie de chat GPT cósmico, ¿no? Que es tu mejor inteligencia artificial. Síguela y verás que no hay error. No hay error, no hay equivocación, nunca no puede haberlo. Acertarás todos. Bien, ese es el libro especial que tienes que seguir. Javier Pérez dice, el que se den estos momentos, estos contactos con nuestra familia galáctica, se debería a que poco a poco la humanidad está elevando su conciencia o frecuencia. Exactamente. Eso se está dando ahora porque, bueno, parece que se tiene menos miedo. Y bueno, lógicamente, pues se tiene menos miedo, ¿no? Porque hay algunos de estos que van por la calle disfrazados, o sea, con piercing y tatuajes y cosas de esas, y vestimentas y demás, que imponen más que cualquier ser del espacio que venga aquí. O sea, tú te encuentras con algunos por ahí, entonces yo pienso que todo eso ayuda, ¿no? Ayuda a elevar la conciencia, a estar más preparados, ¿no? De estas modas de ahora que hay, pues a unos les gustarán más y a otros menos, pero no cabe duda que sirven pues para que te acostumbres a un poco de todo, ¿no? Así que si viene por ahí un extraterrestre con un sombrero mexicano, pues ya no llama tanto la atención como lo llamaría hace 60 años, ¿no? Y Juan Alberto Pineda dice, pareciera que los estados y la educación estimulan justamente lo contrario, y lo que menos les interesa es que recordemos o nos enfoquemos en nuestros orígenes. ¿Qué opinas? Sí, o sea, comparto eso contigo. En realidad lo que les interesa a todos, o sea, no se puede hablar de cuestiones ni siquiera de idearios, ni percepciones extrasensoriales de ningún tipo. Lo que les interesa es vender. El tener a una masa de gente potencialmente compradora de lo que sea, eso es lo que interesa. Tener clientes para venderles cualquier cosa. O sea que al final es una relación comercial. Pues vamos a dejar el vídeo aquí, que ya en unos minutos empezamos el segundo del día. Y nada, despedirnos del doctor Ángel Luis Fernández, darle las gracias por haber estado otra vez aquí en Caja de Pandora y nos vemos en 15 días. Pues un abrazote a todos y siempre gracias por vuestra atención y vuestra consideración. Y de igual modo, pues a ti, Luis, gracias por estar ahí siempre, por mantener pues ese nivel de confianza conmigo y sobre todo por tu amistad siempre. La mía ya la tienes. Un abrazote fuerte y hasta siempre. Paz, luz y salud para todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Familia, compartan el vídeo, sobre todo en Telegram y en WhatsApp, para que la gente pueda ver este tipo de contenido
y pueda llegar más lejos. Venga, hasta ahora, nos vemos en el siguiente vídeo.